El universo se expande silenciosamente como un vasto tejido que se estira en todas direcciones. En su fondo más remoto el tiempo parece nacer junto con la materia, el espacio y la energía. Todo comienza en un instante imposible de imaginar, cuando la densidad del cosmos era tan extrema que no existían ni segundos ni distancias, solo un estado compacto que pronto se transforma. Desde ese momento inicial el tiempo deja de ser una abstracción y se convierte en una dimensión real que acompaña a todo lo que existe. En la vastedad del espacio, las galaxias se alejan unas de otras, y esa expansión es la huella visible del paso del tiempo cósmico. Las mediciones realizadas con radiación de fondo confirman que el universo tiene una edad de unos 14.000 millones de años, expresados no en cifras, sino en una duración inconmensurable que se manifiesta en la luz de las estrellas más antiguas. En ese horizonte, el tiempo no fluye igual en todas partes. En los confines donde la gravedad es débil, los relojes cósmicos avanzan con una lentitud apenas perceptible para la mente humana, pero decisiva para el equilibrio general. La relatividad general establece que el tiempo y el espacio no son entidades separadas. Forman un continuo, un tejido que puede curvarse bajo la presencia de la masa. Cuando una galaxia concentra miles de millones de soles, la curvatura del espacio-tiempo altera el ritmo mismo del devenir. Allí donde la materia se acumula, el tiempo se ralentiza. En las regiones más vacías, por el contrario, fluye con suavidad libre de tensiones. En este equilibrio dinámico, el cosmos se convierte en un laboratorio natural del tiempo. Cada partícula, cada rayo de luz y cada onda gravitacional transportan una información precisa sobre su edad y su trayectoria. En el espacio intergaláctico, los fotones emitidos hace millones de años siguen viajando y al llegar a los telescopios humanos se comportan como mensajeros de un pasado a un presente. La luz de una estrella lejana puede haber salido de su superficie antes de que la Tierra existiera y sin embargo su viaje continúa guiado por la estructura misma del universo. El tiempo en esta escala no se siente como un fluir, sino como una extensión. Desde una perspectiva cósmica, pasado, presente y futuro pueden coexistir en el mismo marco diferenciados solo por la posición de quien observa. Esa noción no elimina el cambio, pero lo redefine. El movimiento de los cuerpos celestes, la expansión del espacio y la desintegración de las partículas son manifestaciones del devenir que no requieren una corriente lineal. El universo no experimenta el tiempo como lo haría una mente, lo contiene. La noción de flecha temporal surge mucho después en sistemas donde la energía no puede distribuirse de manera uniforme. Allí aparece la entropía, el desorden creciente que marca la dirección del cambio. Sin embargo, incluso en el vacío interestelar el concepto de antes y después se mantiene. Cada evento deja una huella causal que no puede revertirse. Esa irreversibilidad nacida de las leyes de la termodinámica introduce una asimetría que convierte al tiempo en algo más que una coordenada matemática. El cosmos no repite sus estados. Cada segundo, cada año, cada era son únicos e irrepetibles. En el interior de las nebulosas, el gas y el polvo interestelar se agrupan lentamente impulsados por la gravedad. En esos pliegues de materia la energía se transforma y el tiempo adquiere una cadencia diferente. La formación de una estrella requiere millones de años, un lapso que para el universo equivale a un parpadeo. Cuando finalmente surge la luz de un nuevo sol, ese punto del espacio se convierte en un nuevo reloj cósmico. A partir de entonces, los procesos estelares medirán el paso del tiempo mediante la fusión de elementos, la emisión de radiación y la acumulación de residuos atómicos. En los cúmulos galácticos, esas secuencias se multiplican. Cada estrella envejece a su propio ritmo, dependiendo de su masa y composición. Algunas viven brevemente y explotan con violencia, otras se consumen lentamente en un equilibrio prolongado.
La duración de su existencia no se mide por días ni por años, sino por la velocidad con que agotan su combustible nuclear. La muerte de una estrella no significa el final del tiempo en ese lugar, sino el comienzo de otro ciclo temporal marcado por la formación de nuevos cuerpos y la dispersión de materia que servirá de semilla a futuros sistemas. Así, el universo mantiene una continuidad sin propósito, pero con estructura. En la escala más grande, el fluir del tiempo se percibe como un patrón de expansión, curvatura y transformación. Cada fenómeno observable, desde la radiación cósmica hasta los ecos gravitacionales, registra una etapa de esa historia universal. El tiempo no avanza con prisa ni con pausa, simplemente es. La mente humana, al intentar comprenderlo, introduce la noción de ritmo, pero el cosmos carece de tal medida. El fluir verdadero no es una corriente, sino una textura, el tejido mismo del espacio expandiéndose, plegándose y sosteniendo la secuencia de todo lo existente. En el interior de las galaxias el tiempo adquiere una textura diferente. Ya no se percibe como la expansión uniforme del espacio, sino como la secuencia de procesos que dan forma a la materia. En cada sistema estelar la gravedad organiza el movimiento y establece un ritmo. Los planetas giran alrededor de sus soles siguiendo trayectorias que repiten ciclos precisos, y esos ciclos definen unidades naturales de duración. El tiempo astronómico surge así como una medida construida por la repetición. La rotación de un mundo, la traslación de un planeta, el pulso de una estrella, son mecanismos que transforman el continuo del universo en una sucesión perceptible. En esa escala, el fluir del tiempo se convierte en orden. Los movimientos celestes producen estabilidad y predicción. Sin embargo, incluso en ese equilibrio aparente, el tiempo no es idéntico en todos los lugares. En los márgenes de un agujero negro, la gravedad extrema deforma el espacio-tiempo con tal intensidad que los segundos se dilatan. Una partícula que orbita cerca del horizonte de sucesos experimenta una duración más lenta que otra situada lejos de esa región. Este fenómeno, comprobado por observaciones y simulaciones, muestra que el tiempo depende de la energía y la curvatura local. La relatividad no es una abstracción, sino una realidad medible. En los experimentos realizados con relojes atómicos, una diferencia de altura de apenas unos metros produce una variación minúscula en el ritmo temporal. Lo que en la superficie de un planeta parece simultáneo, no lo es en absoluto en la estructura del cosmos. Cada región posee su propio compás. En la materia se acumulan esas diferencias y se conservan. Las rocas que forman los planetas guardan en sus átomos una historia cronológica. La desintegración de los elementos radiactivos ofrece un registro preciso del paso del tiempo geológico. Al medir la proporción de isótopos, se puede reconstruir la edad de un cuerpo celeste, uniendo así el devenir cósmico con la escala material. La materia se convierte en archivo. Cada átomo de uranio o de potasio lleva inscrita una cuenta que avanza de manera regular independientemente de los ritmos biológicos o mentales. Este reloj interno de la materia demuestra que el tiempo no solo se percibe, sino que también se acumula. Las montañas, los meteoritos y los cristales son testigos de una duración que trasciende cualquier experiencia humana. En el interior de los planetas el tiempo se manifiesta como calor. La energía residual del nacimiento de un mundo se disipa lentamente a lo largo de millones de años. Ese enfriamiento continuo define las etapas geológicas. Los movimientos del manto, las erupciones y las derivas continentales son expresiones del mismo proceso, la redistribución de la energía en busca de equilibrio. Cada una de esas transformaciones ocurre en escalas que escapan a la intuición. En 1.000.000 de años, un océano se abre, una cordillera se eleva y un desierto cambia de forma. A ojos del cosmos, ese lapso es insignificante,
pero para la materia terrestre constituye una transformación profunda. Así el tiempo geológico enlaza la física con la historia de un planeta. No es una corriente uniforme, sino una superposición de ritmos, la rotación diaria, la órbita anual, los ciclos térmicos del núcleo y los desplazamientos lentos de las placas. Todos coexistiendo en el mismo presente, aunque con velocidades distintas. En las lunas heladas de los planetas exteriores también se percibe ese fluir desigual. Algunos satélites mantienen océanos subterráneos que se calientan por la fricción de las mareas gravitatorias. En ellos, el tiempo se mide no por la luz solar, sino por la periodicidad de esas fuerzas invisibles. Cada órbita ejerce presión sobre el interior del satélite generando calor y movimiento. Esa energía rítmica marca un compás que, aunque silencioso, conserva la memoria de cada giro alrededor del planeta madre. En los anillos de Saturno y los cinturones de asteroides, el tiempo se manifiesta como colisión. Las partículas se rozan y fragmentan, cambiando lentamente su distribución. A lo largo de millones de años, esas alteraciones definen la forma y densidad de las estructuras que se observan desde la distancia. Nada permanece inmóvil. Todo en el universo, desde una roca hasta una galaxia, experimenta el cambio, y ese cambio es la medida más pura del tiempo. No existe un punto donde el fluir se detenga. Incluso en los objetos más fríos y alejados, los átomos vibran, las partículas interactúan y la radiación sigue su curso. Esa continuidad absoluta convierte al tiempo en el componente más estable del cosmos. No se crea ni se destruye, solo se percibe bajo diferentes formas. En la escala cósmica el tiempo puede parecer inmóvil, pero en el detalle microscópico se revela como un torrente de transiciones. Entre ambas dimensiones no hay contradicción sino correspondencia. El universo grande y el universo pequeño laten con un mismo pulso, aunque con frecuencias distintas. Esa sincronía invisible mantiene la coherencia del todo. Así el fluir verdadero del tiempo no es una corriente uniforme que atraviesa el espacio, sino una red de procesos que ocurren simultáneamente en todos los niveles de la realidad. Desde las órbitas de los planetas hasta el movimiento de los electrones, cada fenómeno participa del mismo devenir general. El cosmos no conoce pausa ni comienzo absoluto, solo transformación continua. En esa continuidad la materia registra su paso y lo convierte en historia. En la superficie de un planeta como la Tierra, el tiempo adopta nuevas formas. La energía solar llega desde una distancia inmensa y organiza los ciclos naturales. Cada amanecer marca un reinicio, cada rotación produce una secuencia que permite distinguir la duración. La alternancia de luz y oscuridad impone un ritmo que influye en los océanos, en la atmósfera y en la vida. El tiempo aquí no se mide por la expansión del espacio ni por el decaimiento de los elementos, sino por los movimientos regulares que el propio planeta genera. En la atmósfera las corrientes de aire se desplazan siguiendo diferencias de temperatura. Esas variaciones producen estaciones y climas cada uno con su patrón de recurrencia. La rotación diaria origina vientos que se curvan, nubes que se forman y lluvias que caen con intervalos medibles. Así la meteorología es una expresión del tiempo en estado dinámico, una capa donde las leyes físicas se transforman en experiencia. En los océanos, las mareas guiadas por la gravedad de la Luna repiten su ascenso y descenso con precisión. Ese movimiento constante registra una duración que se puede predecir con siglos de anticipación. Las olas y las corrientes distribuyen el calor del planeta y establecen ritmos que los seres vivos aprenden a seguir. Cada ola que llega a la costa contiene una huella de energía transmitida desde eventos ocurridos días o semanas atrás. De esa manera, el tiempo oceánico enlaza pasado y presente en un mismo gesto.
En la superficie terrestre el tiempo se acumula en las capas del suelo. Los sedimentos depositados por los ríos, el polvo transportado por el viento y las cenizas expulsadas por los volcanes forman estratos que guardan memoria de los procesos antiguos. En cada capa se registra un instante de la historia del planeta. Los fósiles atrapados entre esas rocas se convierten en testigos de un fluir lento y persistente. Las huellas de criaturas desaparecidas, las marcas de hojas o las improntas de conchas son formas en que la vida y el tiempo se confunden. El tiempo biológico surge en ese punto de contacto entre materia y organismo. Una célula necesita orden para existir y ese orden requiere una secuencia. En los organismos más simples, las reacciones químicas se encadenan con intervalos regulares que constituyen una medida interna. La replicación del ADN, la respiración y la división celular dependen de tiempos exactos. Así el tiempo entra en la biología como estructura. No es un reloj externo, sino un ritmo incorporado en la materia viva. En las plantas ese ritmo se traduce en crecimiento y floración. La orientación hacia la luz y el cierre nocturno de las hojas son respuestas al ciclo solar. La naturaleza repite esas secuencias sin desviaciones, ajustando su metabolismo al entorno. Los árboles guardan en sus anillos la evidencia de cada estación, alternando capas de crecimiento rápido con otras de pausa. En esas marcas se conserva la historia del clima, una cronología grabada en madera. En los animales el tiempo adquiere movilidad. El ritmo del corazón, la frecuencia respiratoria y los periodos de sueño y vigilia son relojes internos que sincronizan la vida con el ambiente. En las migraciones, los instintos se guían por ciclos planetarios. Las aves cruzan continentes cuando el ángulo del sol cambia. Los peces remontan ríos cuando la temperatura del agua alcanza un umbral preciso. La biología responde al tiempo como si fuera un pulso cósmico. Sin embargo, no todos los organismos perciben la misma duración. Para un insecto cuya vida apenas abarca unos días, el paso del tiempo se condensa en una experiencia breve pero completa. Para una tortuga centenaria, los mismos ciclos se repiten miles de veces sin pérdida de continuidad. El tiempo biológico es relativo, determinado por la velocidad metabólica de cada especie. La vida lenta y la vida rápida coexisten, ambas sujetas a las mismas leyes universales. En los ecosistemas los ritmos se entrelazan. Las estaciones guían la germinación, la reproducción y la muerte. Los residuos de una generación se convierten en los nutrientes de la siguiente. La entropía, principio que rige el aumento del desorden, se equilibra aquí con la capacidad de los organismos para crear estructuras temporales. La vida combate el desorden mediante la organización, pero paga ese esfuerzo con energía. Cada respiración, cada latido, cada impulso nervioso es una transferencia que mantiene la coherencia del sistema durante un lapso limitado. La muerte representa el final de esa coherencia, el momento en que el tiempo biológico se disuelve en el tiempo físico. Aún así, las moléculas que componían un cuerpo siguen participando en otros ciclos. El carbono liberado por la descomposición pasa al aire, se disuelve en el agua y regresa a las plantas. Así la materia conserva la continuidad aunque el organismo desaparezca. El planeta entero funciona como un mecanismo que recicla el tiempo en formas distintas. Cada átomo participa de innumerables procesos, cada uno con su propia escala de duración. Desde la vibración cuántica de una partícula hasta la erosión de una montaña, todo avanza hacia la dispersión de energía, pero lo hace con cadencias variadas. En ese mosaico de ritmos, el tiempo no es un hilo, sino una trama. La superficie terrestre, los océanos y la atmósfera se entrelazan en un sistema que convierte la energía solar en movimiento y el movimiento en historia. En ese equilibrio, la vida encuentra un marco donde existir y evolucionar. El tiempo en la Tierra deja de ser una abstracción cósmica
para volverse experiencia tangible, crecimiento, cambio, memoria. En el interior del planeta, el tiempo deja de manifestarse en ciclos visibles y se transforma en lentas corrientes de energía. Bajo la corteza sólida se extiende el manto, una región en la que la roca fluye con la consistencia de una sustancia viscosa. Ese movimiento casi imperceptible redistribuye el calor que quedó atrapado desde la formación de la Tierra. La convección del manto impulsa los desplazamientos de las placas tectónicas, y esas placas determinan la geografía cambiante de los continentes y los océanos. En esa escala profunda el tiempo se mide en millones de años. Las montañas se elevan, los mares se abren y los volcanes renuevan la superficie, pero esos cambios son tan lentos que ningún organismo puede percibirlos directamente. Cada fragmento de roca contiene el registro de su origen, minerales que se cristalizaron bajo temperaturas extremas, capas que se plegaron durante antiguos choques continentales, vetas que guardan rastros de fluidos pasados. La geología es una cronología mineral, un archivo que el planeta conserva en silencio. En las profundidades donde la presión alcanza valores inimaginables, los átomos se reordenan y forman estructuras nuevas. Ese reordenamiento, aunque imperceptible, es un proceso temporal. La transformación de un mineral en otro puede requerir millones de años, y en ese lapso el calor y la presión actúan como relojes. Cada cambio químico avanza según una velocidad específica dependiente de las condiciones locales. Así la materia se convierte en testigo y medida del paso del tiempo. Más abajo el núcleo terrestre marca un compás aún más estable. En su parte externa el hierro fundido se mueve generando corrientes que producen el campo magnético. Ese movimiento constante sostenido durante miles de millones de años protege la atmósfera del planeta y permite la estabilidad de la vida en la superficie. El núcleo sólido en el centro crece lentamente a medida que el calor se disipa. Cada fracción de segundo añade una capa microscópica de cristal metálico, y esa acumulación define una escala temporal casi eterna. El tiempo en el núcleo es un proceso de enfriamiento progresivo, un ritmo tan lento que solo puede compararse con la edad del propio sistema solar. A esa profundidad, el paso de 1.000.000 de años equivale a un instante. Mientras tanto, en la superficie, los continentes se mueven unos centímetros por año, arrastrando consigo océanos, climas y especies. Esa deriva imperceptible en la vida diaria transforma por completo el aspecto del planeta a lo largo de eras geológicas. El desplazamiento de los continentes influye en la circulación del aire y del agua, y con ello modifica las condiciones que determinan la evolución de la vida. Así el tiempo interno del planeta se vincula con el tiempo biológico de sus habitantes. Cuando las montañas se erosionan, los minerales liberados nutren los suelos. Cuando un volcán entra en erupción, la materia profunda se mezcla con la atmósfera y reinicia ciclos químicos que afectan al clima. Todo en el planeta está interconectado por la duración. En los polos, las capas de hielo también guardan registros del tiempo. Cada año se deposita una fina capa de nieve que se comprime y se convierte en hielo, atrapando burbujas de aire y partículas de polvo. Esas capas sucesivas forman cilindros de memoria que los científicos pueden perforar y analizar. En su interior se conservan rastros de antiguas composiciones atmosféricas, permitiendo reconstruir cómo han cambiado la temperatura y el contenido de gases a lo largo de cientos de miles de años. El hielo se convierte así en una forma sólida del tiempo, un material donde la duración se puede observar con precisión. En el fondo de los océanos, los sedimentos acumulan restos de organismos microscópicos y fragmentos de minerales transportados por los ríos. Cada capa indica un periodo de deposición, una secuencia que se superpone durante millones de años. En esas profundidades, el tiempo fluye con una lentitud absoluta.
Las corrientes marinas apenas alteran la calma del fondo y las transformaciones químicas se producen a un ritmo tan pausado que el presente parece no avanzar. Sin embargo, incluso allí, el cambio no se detiene. Los elementos se disuelven, se combinan y vuelven a precipitarse creando nuevos compuestos que modifican el entorno. Ese proceso continuo, aunque invisible, mantiene la evolución geológica del planeta. En su conjunto, la Tierra es un sistema que convierte el tiempo en estructura. Cada capa, desde la atmósfera hasta el núcleo, posee su propio compás. El tiempo de las tormentas se mide en horas, el de las estaciones en años, el de las montañas en millones de años y el del núcleo en escalas comparables a la edad del universo. Ninguna de esas escalas anula a las demás. Todas coexisten entrelazadas en un equilibrio dinámico. La superficie refleja los impulsos que provienen del interior y el interior responde a las variaciones que llegan desde el exterior. De esa interacción surge la estabilidad relativa que permite la existencia de la vida. El fluir del tiempo visto desde esta perspectiva no es una corriente que atraviesa la materia, sino una propiedad que la materia misma genera al transformarse. Cada proceso, por lento o rápido que sea, forma parte de una secuencia mayor que conecta el pasado con el futuro a través del presente. En el corazón del planeta, donde el calor y la presión modelan la roca sin descanso, el tiempo continúa su curso silencioso, construyendo la base sobre la cual todo lo demás se desarrolla. En el límite donde la roca profunda se encuentra con la superficie, el tiempo se convierte en cambio visible. Las fuerzas internas del planeta se expresan en terremotos, erupciones y elevaciones que remodelan el paisaje. Cada temblor libera una energía acumulada durante siglos, y cada erupción lleva a la atmósfera materiales que han permanecido ocultos millones de años. En ese contacto entre el interior y el exterior, la Tierra muestra cómo la duración y la transformación son inseparables. El relieve que parece inmóvil en la escala humana es en realidad el resultado de procesos continuos. Las montañas se erosionan grano a grano, los ríos excavan valles y los glaciares avanzan lentamente tallando las rocas. La materia sólida se comporta como un fluido cuando el tiempo se mide en millones de años. El viento transporta el polvo, la lluvia disuelve los minerales y el hielo fractura las cumbres. Cada elemento del clima actúa como un agente temporal que desgasta, arrastra y deposita. Así el paisaje es un registro en constante reescritura. En los desiertos las dunas cambian de forma con el paso de las estaciones. En las costas las olas modifican la línea de tierra. Ninguna forma se conserva eternamente, pero todas participan en el ciclo de renovación. La erosión no destruye, transforma. Los sedimentos que abandona un río terminan alimentando deltas y llanuras fértiles, creando nuevos entornos donde la vida se desarrolla. El tiempo de la superficie terrestre se mide por la acción combinada de la atmósfera, el agua y la gravedad. Estos tres elementos, actuando de manera continua, conectan el mundo físico con el biológico. La lluvia que cae siguiendo los ciclos climáticos transporta nutrientes a los suelos. El agua que escurre hacia los océanos lleva consigo restos orgánicos y minerales. Ese flujo perpetuo forma parte del ciclo hidrológico, uno de los relojes naturales más precisos del planeta. El vapor se eleva, se condensa y vuelve a caer, completando un recorrido que, aunque constante, nunca repite exactamente las mismas trayectorias. Cada molécula de agua puede pasar miles de años atrapada en el hielo o apenas segundos en una nube. El tiempo del agua es múltiple y flexible. En los ríos el tiempo se acelera. Las corrientes reflejan un equilibrio entre energía y fricción y su curso se adapta al terreno. Un cauce cambia lentamente su dirección y con ello modifica la historia de los ecosistemas.
Los lagos, en cambio, retienen el agua durante periodos más largos, acumulando sedimentos que guardan información sobre antiguos climas. En sus fondos reposan capas de materia orgánica que relatan cómo variaron las temperaturas, las lluvias y la vida en la región. La lectura de esos registros permite entender la sucesión de los tiempos naturales. Los glaciares también actúan como relojes. Su avance y retroceso dependen de pequeñas variaciones en la energía solar y en la composición atmosférica. Cada vez que se expanden, cubren continentes enteros, y cuando retroceden, liberan agua que alimenta los mares. Estos movimientos, que duran miles de años, han determinado la forma actual del planeta. Los valles glaciares, los lagos y las morrenas son huellas de ese fluir helado. En las selvas el tiempo se acelera nuevamente. La vida se renueva con rapidez. Cada hoja que cae se descompone y regresa al suelo, donde sirve de alimento a nuevas raíces. El ciclo es tan intenso que el suelo apenas retiene materia antes de que sea absorbida otra vez. Aquí el tiempo biológico supera al geológico. La sucesión de generaciones vegetales convierte la energía solar en materia viva y la materia viva en energía nuevamente. Este intercambio continuo mantiene el equilibrio térmico y químico del planeta. En los océanos el tiempo adquiere un carácter más uniforme. Las corrientes profundas tardan siglos en completar un recorrido desde las regiones polares hasta el Ecuador y de vuelta. Esas masas de agua distribuyen calor y nutrientes, regulando el clima global. El movimiento lento pero constante de esas corrientes es un ejemplo de duración sostenida. A través de ellas el planeta mantiene la coherencia de sus ciclos. Incluso los procesos aparentemente rápidos, como una tormenta o una erupción volcánica, se insertan en una secuencia más extensa. Cada evento inmediato es la consecuencia de condiciones acumuladas durante largos periodos. La atmósfera no responde al instante, sino a equilibrios que se ajustan gradualmente. Las nubes que hoy descargan lluvia comenzaron su formación días atrás, y el calor que impulsa un huracán proviene de acumulaciones solares de meses o años. En la escala del planeta no existe el presente aislado. Todo instante está conectado con un antes y un después. La materia terrestre vive en tránsito permanente entre estados. Las rocas se funden, los gases se condensan, los líquidos se evaporan y retornan en un ciclo sin fin. El tiempo es el hilo invisible que enlaza esas transformaciones. En el borde donde la Tierra toca el cielo, la atmósfera disipa la energía hacia el espacio, cerrando el circuito cósmico. Allí los vientos superiores arrastran partículas diminutas que pueden viajar de un hemisferio a otro. Lo que ocurre en un punto del planeta puede influir en otro distante. Así el tiempo atmosférico une la totalidad del sistema. Desde el interior ardiente hasta la capa de aire exterior, todo está regido por la misma ley de cambio constante. El planeta no permanece igual de un momento a otro. Su estabilidad es una ilusión sostenida por procesos que nunca se detienen. En esa continuidad de materia, energía y duración se manifiesta el verdadero fluir del tiempo, una secuencia sin principio ni fin, donde cada transformación prepara la siguiente y donde la Tierra, como un organismo inmenso, respira su propio pasado y su porvenir en un mismo gesto continuo. En la atmósfera el tiempo adopta su forma más visible. Es allí donde el movimiento del aire, el calor del sol y la rotación del planeta se combinan para crear una secuencia continua de transformaciones. El viento, la lluvia y las nubes son expresiones pasajeras de un proceso que nunca cesa. La atmósfera no tiene límites fijos. Se desvanece gradualmente en el espacio, y en ese tránsito el tiempo fluye con una cadencia propia. Cada molécula de aire recorre trayectorias impredecibles, impulsada por diferencias de presión que nacen del desequilibrio térmico. Ese desequilibrio es la esencia del cambio. Cuando el sol calienta una región más que otra, el aire se expande, asciende y se enfría.
El ciclo se repite una y otra vez, organizando corrientes que recorren el planeta. En las capas más bajas, donde el aire es denso, las variaciones son rápidas. En las superiores, donde la densidad es mínima, los movimientos son lentos pero persistentes. Así el tiempo atmosférico se construye por superposición de ritmos. En la escala de los minutos se forman las tormentas. En la de los días se definen los sistemas de presión. En la de los años se establecen los patrones climáticos. Cada nivel obedece a leyes simples de energía y movimiento, pero la combinación de todas genera una complejidad que parece infinita. El tiempo meteorológico, aunque cambiante, conserva regularidades. Los vientos alisios, las corrientes en chorro y las estaciones repiten sus ciclos con precisión estadística. Esa repetición da al planeta su respiración térmica. El aire se desplaza desde los trópicos hacia los polos y regresa transformado, transportando humedad, polvo y calor. En este intercambio, la atmósfera mantiene el equilibrio energético de la Tierra. Las nubes formadas por diminutas gotas de agua y cristales de hielo son laboratorios de condensación. Su existencia depende de un punto crítico, la saturación del vapor. Cada nube tiene una vida breve, pero en conjunto conforman una dinámica constante. Al reflejar la luz solar regulan la temperatura. Al precipitar cierran el ciclo del agua. El tiempo en este nivel se manifiesta como oscilación entre condensación y evaporación, entre calma y tormenta. Las tormentas eléctricas son uno de los fenómenos donde la energía del tiempo se hace evidente. Las cargas acumuladas en las nubes descargan en un instante, liberando una fracción mínima de la energía total del sistema, pero suficiente para iluminar el cielo. Esos destellos representan una corrección momentánea en el equilibrio de fuerzas. La atmósfera no busca estabilidad permanente, sino movimiento continuo dentro de límites definidos. La regularidad del cambio es su única forma de permanencia. En escalas más amplias, el clima actúa como memoria del tiempo. Las oscilaciones de temperatura, la humedad promedio y la dirección de los vientos reflejan procesos que se desarrollan durante décadas o siglos. Un cambio en la concentración de gases altera la capacidad del aire para retener calor, y ese pequeño ajuste se amplifica con los años. Así la atmósfera se convierte en un archivo sensible de la historia del planeta. El tiempo climático no solo afecta a la materia inerte, sino que moldea la evolución de la vida. Cada ecosistema se adapta a un rango de variaciones, y cuando ese rango cambia, las especies migran o desaparecen. La duración de esos procesos es tan amplia que el ojo humano no puede percibirla, pero su efecto se acumula y transforma la biosfera. En la troposfera, donde se desarrollan las nubes y las tormentas, el tiempo avanza con rapidez. Más arriba, en la estratosfera, los movimientos son lentos y regulares. Allí los gases se distribuyen en capas estables y la radiación ultravioleta del Sol se absorbe en reacciones que definen la química del aire. Esa estabilidad relativa mantiene la vida protegida del exceso de energía. En la mesosfera y la termosfera, el tiempo se mide por la interacción con el espacio exterior. Los meteoros que penetran en la atmósfera se desintegran por fricción, dejando rastros luminosos que duran solo segundos, pero que repiten un proceso que existe desde el origen del planeta. En esas capas altas, el tiempo se confunde con el movimiento orbital de las partículas y con la radiación que llega desde el Sol y las estrellas. En la exosfera, el aire se dispersa hasta desaparecer. Las pocas moléculas que la componen escapan gradualmente hacia el espacio, marcando el límite donde el tiempo terrestre se funde con el cósmico. Allí, la frontera no es física sino gradual. La atmósfera no termina, simplemente se diluye. La energía que el planeta recibe y emite pasa por esa región, cerrando un ciclo de intercambio con el universo. El tiempo visto desde ese borde se convierte en flujo de energía. Cada fotón que sale de la Tierra
viaja sin retorno llevando consigo información sobre el estado térmico del planeta en ese instante. En su conjunto, la atmósfera es un reloj sin manecillas que mide el equilibrio entre entrada y salida de energía. El clima, los vientos y las nubes son las manecillas invisibles de ese reloj natural. Nada en él se repite de forma idéntica, pero todo sigue una secuencia comprensible. En su aparente desorden existe un patrón. El tiempo atmosférico no destruye ni conserva, transforma. En esa transformación constante reside la continuidad del planeta y la evidencia más palpable de que el fluir del tiempo no es una ilusión humana, sino una propiedad intrínseca de la materia y la energía que al interactuar crean la duración y el cambio. En la superficie del planeta el tiempo adquiere un ritmo perceptible por la vida. Las plantas, los animales y los microorganismos sincronizan sus funciones con los ciclos naturales del entorno. La rotación diaria, las fases de la luna y las estaciones determinan patrones de actividad que se repiten con regularidad. El amanecer y el anochecer, la sequía y la lluvia, el calor y el frío se convierten en señales que marcan la duración. En este nivel, el tiempo ya no solo describe procesos físicos, sino también conductas biológicas. La luz del sol regula los relojes internos de los organismos. En las plantas, las hojas se orientan hacia la claridad durante el día y se cierran en la oscuridad. En los animales, el ritmo circadiano controla el sueño, la alimentación y el movimiento. Ese reloj biológico se mantiene incluso cuando desaparecen las señales externas, demostrando que el tiempo se ha incorporado en la estructura genética. La vida ha aprendido a medir la duración a través de reacciones químicas periódicas, dependientes de la alternancia entre energía y reposo. En los océanos el tiempo se percibe en las mareas. Muchas especies marinas ajustan su comportamiento a esos ciclos. Los corales liberan sus gametos durante noches específicas coincidiendo con fases lunares precisas. Las tortugas emergen a desovar en playas que reconocen por el calor acumulado de la arena. El tiempo biológico es un diálogo constante con el entorno físico. No existe de manera independiente, sino en relación con la materia y la energía. En los desiertos donde el agua es escasa, el tiempo se mide en supervivencia. Las semillas permanecen dormidas durante años esperando las lluvias. Cuando el suelo se humedece, germinan con rapidez y completan su ciclo antes de que el calor las consuma. En las regiones polares, por el contrario, el tiempo se mide en lentitud. El crecimiento de los organismos es mínimo, las estaciones se confunden y la vida se adapta a un ritmo casi inmóvil. En cada ambiente la duración adopta una velocidad distinta. Para la naturaleza el tiempo no es lineal ni uniforme. Es una secuencia de pulsos que varían según la energía disponible. En los ecosistemas tropicales el paso del tiempo se acelera. En los lugares helados o áridos se dilata. La diversidad de ritmos mantiene el equilibrio del conjunto. Los ciclos biogeoquímicos son el vínculo entre el tiempo de la materia y el de la vida. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno circulan entre la atmósfera, los océanos y los organismos vivos en una danza de transformaciones químicas. Cada átomo puede formar parte de un cuerpo durante un periodo breve y luego regresar al aire o al agua, repitiendo el ciclo innumerables veces. Esa circulación perpetua conecta a todos los seres con la historia del planeta. El aire que una planta respira hoy pudo haber formado parte de un animal hace millones de años. En esa continuidad invisible, el tiempo biológico se fusiona con el geológico. En la evolución, el tiempo se convierte en cambio irreversible. Las mutaciones genéticas imperceptibles en una generación se acumulan durante miles de años originando nuevas especies. La selección natural actúa lentamente adaptando la vida a su entorno. Cada modificación requiere una duración prolongada para consolidarse.
Así el tiempo se vuelve el arquitecto silencioso de la biodiversidad. Los fósiles muestran esa secuencia formas simples que se transforman en estructuras complejas, organismos acuáticos que conquistan la tierra, reptiles que se convierten en aves. Nada ocurre de manera súbita. Todo es una transición. El tiempo evolutivo no tiene pausas. Cada generación hereda la huella de las anteriores y añade una variación mínima que acumulada define la historia de la vida. En la escala humana esos procesos parecen inmóviles, pero en la escala planetaria son torrentes de transformación. La desaparición de especies también forma parte del fluir. La extinción no detiene el tiempo biológico, lo redirige. Los nichos vacíos se ocupan, las condiciones cambian y la vida se reorganiza. El tiempo se expresa tanto en la aparición como en la pérdida. Cada extinción masiva marca un punto de inflexión en el registro fósil, una señal de que el equilibrio entre energía y materia ha sido alterado. Sin embargo, incluso en la devastación el proceso continúa. La vida como el planeta no conoce descanso. Su permanencia radica en la renovación. En los suelos los microorganismos degradan la materia muerta y liberan compuestos que nutren nuevas generaciones. El tiempo de la descomposición se equilibra con el de la regeneración. Todo lo que desaparece reaparece bajo otra forma. Así el flujo temporal biológico se mantiene cerrado sin interrupciones. En la biosfera cada instante contiene la huella del pasado y la promesa del futuro. El canto de un ave, la caída de una hoja, la migración de un pez son manifestaciones visibles de procesos que comenzaron hace millones de años. El tiempo se convierte en herencia. Ningún ser existe fuera de él. Cada respiración es un intercambio entre la historia del universo y la experiencia presente. La vida en todas sus formas transforma el tiempo cósmico en duración vivida. En ese acto, el universo se observa a sí mismo a través de los ojos de sus criaturas. El fluir del tiempo que comenzó con la expansión del espacio y la formación de las estrellas encuentra en la vida un espejo. No hay ruptura entre lo físico y lo biológico, solo continuidad. Todo organismo es un fragmento temporal que participa en la duración general del cosmos. En su respiración, su crecimiento y su muerte, la materia vuelve a recorrer el ciclo eterno que une energía, estructura y cambio. En el interior de cada organismo, el tiempo se convierte en una secuencia bioquímica. Las células funcionan como relojes diminutos, que transforman la energía en orden y el orden en memoria. Cada una contiene un núcleo donde el ADN se replica y repara con una precisión determinada por ciclos internos. En estos procesos no existe pausa, las enzimas actúan, las moléculas se ensamblan, las proteínas se pliegan y los impulsos eléctricos recorren membranas. Todo ocurre en ritmos medidos por la química misma de la vida. Los seres vivos no solo existen en el tiempo, lo producen. El metabolismo establece la duración de la existencia. En los organismos más simples el tiempo se mide en divisiones celulares. En los complejos se expresa en crecimiento, madurez y envejecimiento. En cada latido del corazón o en cada contracción muscular, el paso del tiempo se hace tangible. El cuerpo humano, por ejemplo, está formado por millones de relojes internos que se sincronizan mediante señales hormonales y eléctricas. Cuando esa sincronía se altera, el organismo pierde equilibrio. La biología demuestra que la vida no puede desprenderse del tiempo. En los tejidos, la regeneración celular reemplaza constantemente lo viejo por lo nuevo. En la piel, las células mueren y se renuevan cada pocas semanas. En los huesos, ese proceso dura años. En el sistema nervioso, algunas neuronas acompañan al cuerpo durante toda su vida. Esa diferencia de duraciones crea una escala interna del tiempo, una superposición de ritmos que define la identidad física de cada ser. En el cerebro, la percepción del tiempo no depende de relojes externos, sino de la secuencia de impulsos eléctricos.
Cada estímulo activa una cadena de respuestas que el cerebro organiza en orden. De ese modo surge la noción de antes y después. Sin embargo, ese orden no es constante. Bajo la influencia de emociones o estados químicos, la mente puede acelerar o ralentizar su experiencia. El miedo, la fatiga o la concentración alteran la sensación del paso del tiempo sin cambiar su ritmo físico. En los animales esa capacidad de percepción se manifiesta de diferentes formas. Un insecto puede procesar imágenes tan rápido que percibe los movimientos humanos como lentos. Un ave migratoria guiada por los campos magnéticos del planeta mantiene un reloj interno que le indica cuándo debe partir y cuándo regresar aunque las estaciones cambien. En la vida marina, los ciclos de luz solar en las profundidades regulan la reproducción y el descanso. Cada especie interpreta el tiempo según su fisiología, pero todas lo viven como condición esencial de su existencia. En los organismos pluricelulares, el envejecimiento es la huella más clara del fluir temporal. A medida que las células se dividen, los extremos de sus cromosomas se acortan. Este proceso inevitable limita el número de divisiones posibles. Así el tiempo biológico se inscribe en la estructura genética. La longevidad no es una cualidad abstracta, sino una consecuencia de la estabilidad molecular. Los mecanismos de reparación intentan retrasar la degradación, pero el desgaste energético y químico se acumula. El envejecimiento es la manifestación visible de la entropía en el nivel biológico. Sin embargo, incluso la muerte participa del ciclo general del tiempo. Cuando un organismo muere, sus componentes regresan al entorno. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo se reincorporan al suelo y al aire. El cuerpo desaparece, pero sus átomos permanecen listos para integrarse en nuevas formas de vida. Así, el tiempo biológico no termina con la muerte. Se recicla en un flujo continuo que une generaciones. En los ecosistemas, esta continuidad mantiene el equilibrio entre creación y descomposición. En el cuerpo humano, la percepción del tiempo varía con la edad. En la infancia, cada experiencia es nueva y los intervalos parecen largos. En la madurez, la repetición acorta la sensación de duración. En la vejez, la memoria sustituye a la expectativa y el presente se confunde con el pasado. Esa distorsión no altera el tiempo físico, pero transforma la relación con él. La mente no mide el tiempo, lo interpreta. En los procesos mentales, el recuerdo y la anticipación son formas de prolongar el presente. Pensar en lo que vendrá o rememorar lo que fue son expresiones del mismo mecanismo cerebral que organiza la secuencia de los eventos. De esta manera, el tiempo psicológico no fluye como una corriente uniforme, sino que se fragmenta en momentos significativos. En el sueño, por ejemplo, la conciencia pierde su referencia temporal. Los minutos se dilatan o se comprimen, y el cerebro reorganiza las experiencias del día en una secuencia que carece de duración objetiva. En ese estado, la mente recrea el tiempo a partir de imágenes y sensaciones. Cada sueño es una simulación del devenir sin el control del reloj. Así el tiempo subjetivo revela la flexibilidad del tiempo percibido. En conjunto, la biología convierte el fluir del tiempo en experiencia. Los cuerpos lo sienten, lo registran y lo reproducen en sus procesos internos. La materia viva no puede escapar de la secuencia de cambios que la sostiene. En el interior de cada célula, la energía circula como un reloj sin engranajes. El pulso del universo se replica en cada organismo, transformando el movimiento cósmico en vida consciente. El tiempo deja de ser una dimensión externa y se convierte en sustancia interior. En la mente humana, el tiempo alcanza su forma más compleja. No se limita a fluir a través de los procesos biológicos, sino que se convierte en una construcción interior. El cerebro, compuesto por millones de neuronas que disparan impulsos eléctricos, genera la sensación de continuidad a partir de secuencias fragmentadas.
cada percepción, pensamiento o recuerdo ocurre en intervalos breves que la mente une para crear una narrativa lineal. El presente en realidad es una integración de instantes recientes y anticipaciones inmediatas. La conciencia experimenta el tiempo como flujo, pero en su estructura es una sucesión de momentos. En la corteza cerebral, los estímulos sensoriales se procesan a velocidades diferentes. La vista reacciona más rápido que el oído y el tacto más lentamente que ambos. Para mantener coherencia, el cerebro ajusta estas diferencias y las sincroniza fabricando un presente unificado. Este presente no es un punto exacto, sino una ventana móvil que abarca unos pocos segundos. En ella se concentra todo lo que el individuo percibe como ahora. Fuera de esa ventana, el pasado se conserva en la memoria y el futuro se imagina mediante proyecciones. El tiempo psicológico es una construcción emergente, un intento de organizar la experiencia en orden secuencial. La memoria transforma los eventos en relatos. Cada recuerdo no es una copia exacta, sino una reconstrucción. El cerebro reescribe el pasado cada vez que lo evoca, mezclando hechos y emociones. Esa plasticidad convierte el tiempo mental en una forma de creación. La identidad personal depende de esa capacidad. Sin memoria no existiría el sentido de continuidad, y sin continuidad, el yo se disolvería en una sucesión de instantes sin conexión. De la misma manera, la anticipación permite planificar. Imaginar lo que vendrá requiere proyectar el patrón del pasado hacia adelante. El cerebro humano utiliza su comprensión del tiempo para prever consecuencias y tomar decisiones. Este poder de simulación otorga ventaja evolutiva, pero también genera ansiedad, pues permite imaginar pérdidas que aún no han ocurrido. En la mente el tiempo puede avanzar, detenerse o retroceder a voluntad. La imaginación no obedece a la flecha temporal del universo. En los sueños los recuerdos se mezclan con deseos y temores sin respetar la cronología. Durante la vigilia la atención modifica la percepción del paso del tiempo. Cuando una tarea absorbe completamente la mente, los minutos se desvanecen. Cuando se espera algo, los segundos parecen interminables. El tiempo subjetivo se dilata o se contrae según el estado emocional. Esa variabilidad demuestra que el tiempo humano no es una constante física, sino una interpretación. En los estados de meditación o concentración profunda, la sensación de duración puede desaparecer. La mente se percibe fuera del flujo como si todo ocurriera simultáneamente. Sin embargo, incluso en ese aparente silencio, los procesos cerebrales continúan midiendo intervalos. La actividad neuronal no se detiene, solo cambia la atención que el sujeto presta a ella. En los trastornos neurológicos o psiquiátricos, la percepción del tiempo puede alterarse drásticamente. Algunas personas experimentan aceleración del pensamiento, otras sienten que los minutos se detienen. Estas distorsiones revelan que el tiempo mental depende del equilibrio químico y eléctrico del cerebro. No existe un reloj universal para la experiencia. Cada mente construye su propio compás. En la sociedad, el tiempo adquiere una dimensión colectiva. Los seres humanos lo han convertido en herramienta de organización. Los calendarios, los relojes y las unidades de medida transforman un fenómeno continuo en estructura compartida. Desde las antiguas civilizaciones que observaban los ciclos lunares hasta los sistemas atómicos que hoy regulan las comunicaciones, la humanidad ha intentado dominar la duración. Sin embargo, al medir el tiempo también se lo fragmenta. La exactitud técnica crea una ilusión de control que contrasta con la naturaleza fluida de la experiencia. En las ciudades modernas, el tiempo social impone ritmos ajenos al biológico. Los horarios laborales, las rutinas y la tecnología aceleran la percepción de la vida. La sincronización global conecta continentes en tiempo real, pero también comprime la sensación de duración. Los días parecen más breves, las noches menos reparadoras.
En contraste, en lugares donde la vida sigue los ritmos naturales, el tiempo recupera su elasticidad. Las actividades se ajustan al amanecer al clima y a la estación, recordando que la medida humana es solo una convención. La mente sometida a ambas escalas oscila entre la prisa y la contemplación. En los momentos de quietud, el pensamiento se desacelera y el tiempo parece expandirse. Esa percepción no depende de la cantidad de segundos transcurridos, sino del nivel de atención. Cuando la conciencia se enfoca en el presente, el tiempo deja de ser línea y se convierte en superficie. Todo ocurre dentro de una misma presencia. En la vida moderna, esa capacidad de detener la sensación de fluir se ha vuelto rara. La constante exposición a estímulos y tareas fragmenta la atención y con ella la percepción del tiempo. La mente salta entre instantes sin continuidad. En ese contexto, el tiempo psicológico se dispersa generando la sensación de pérdida o aceleración. A pesar de ello, el cerebro sigue buscando orden. En cada pensamiento intenta reconstruir la secuencia y devolver coherencia al flujo. Esa tarea nunca termina porque la conciencia misma es el producto del movimiento. La mente no observa el tiempo desde fuera, es el propio fluir. En el ámbito de la percepción colectiva, el tiempo se convierte en una estructura compartida que unifica la experiencia humana. Desde los primeros grupos que miraron el cielo buscando patrones, hasta las sociedades modernas que dependen de relojes atómicos, la humanidad ha intentado traducir la continuidad invisible del tiempo en señales tangibles. Los movimientos del Sol y la Luna sirvieron de referencia inicial. Las sombras que cambian de posición, las fases que se repiten, los eclipses que marcan intervalos, todo ello ofrecía una medida natural. En esa observación surgió la noción de ciclo, el reconocimiento de que la duración se repite y sin embargo nunca es idéntica. Las civilizaciones antiguas convirtieron el cielo en calendario. Los egipcios registraron las crecidas del Nilo siguiendo el ascenso de una estrella. Los mayas observaron los planetas y calcularon sus trayectorias con precisión. En cada cultura, el tiempo se convirtió en instrumento para coordinar la vida social. Sembrar, cosechar, celebrar, construir o descansar dependía del ritmo de los astros. El tiempo dejó de ser una experiencia individual y se transformó en una convención que unía a las comunidades. La invención de la escritura permitió fijar esa convención en registros duraderos. Las tablillas y los papiros guardaban listas de reinados, duraciones de guerras y secuencias de generaciones. El tiempo histórico comenzó a formarse. La memoria colectiva encontró un medio para extenderse más allá de la experiencia inmediata. Los humanos al escribir aprendieron a proyectar su existencia hacia el futuro y a rescatarla del olvido. Así el tiempo adquirió una dimensión narrativa. Cada relato, mito o crónica intenta ordenar los hechos en secuencias comprensibles. En esas historias, la humanidad se reconoce a sí misma como parte de una duración continua. En la era moderna, la medición del tiempo se volvió exacta. Los relojes mecánicos dividieron el día en unidades uniformes. La precisión permitió coordinar trabajos, viajes y comunicaciones. El tiempo se volvió económico y social. Las fábricas del siglo XIX sincronizaron sus operaciones con campanas que marcaban turnos. El tren y el telégrafo exigieron unificar horarios en vastos territorios. Nació el tiempo estándar, una malla invisible que cubrió el planeta. Esa unificación cambió la relación del ser humano con la duración. El tiempo dejó de ser natural para volverse técnico. Con la llegada de la electricidad y luego de los sistemas digitales, la sincronización alcanzó una escala planetaria. Los satélites y los relojes atómicos coordinan hoy cada comunicación, cada navegación, cada transacción. En la red global, los milisegundos son suficientes para alterar el orden de los eventos. El tiempo social se ha comprimido hasta el límite.
Sin embargo, esa precisión extrema no elimina la percepción subjetiva. Mientras los sistemas digitales miden intervalos exactos, la conciencia humana sigue sintiendo la duración según sus propios ritmos. En la vida cotidiana, los días pueden parecer lentos o fugaces dependiendo del contenido emocional. La ciencia y la experiencia conviven en planos distintos. En el arte, el tiempo se vuelve materia. La música, por ejemplo, organiza el sonido en secuencias que crean expectativa y resolución. Cada nota solo adquiere sentido en relación con la anterior y la siguiente. El ritmo musical refleja la estructura del tiempo vivido, repetición, variación y pausa. En la pintura el tiempo se detiene en una imagen. En la literatura se expande en relato. En el cine se combinan movimiento y memoria. La cultura en todas sus formas es un intento de retener o manipular la duración. Cada obra humana es una respuesta a la conciencia de lo efímero. En el pensamiento científico, el tiempo se ha convertido en variable fundamental. La física lo describe como dimensión, la biología como ritmo, la historia como secuencia. En el siglo XX, la relatividad demostró que el tiempo no transcurre igual en todos los lugares. La velocidad y la gravedad lo modifican. En el nivel cuántico, las partículas obedecen probabilidades, donde la noción de antes y después pierde sentido. A escalas cósmicas el tiempo puede curvarse, a escalas microscópicas puede desvanecerse. La humanidad entre ambos extremos vive en una región intermedia donde el tiempo se percibe como continuo y unidireccional. En la vida social el tiempo también se utiliza para construir identidad. Las generaciones se definen por los acontecimientos que comparten. Las fechas marcan hitos que organizan la memoria colectiva, descubrimientos, desastres, victorias, pérdidas. La historia humana es una línea hecha de innumerables ciclos superpuestos. En cada sociedad, las celebraciones y los duelos reafirman esa conciencia común del paso del tiempo. El pasado se preserva en monumentos y archivos, el futuro se imagina en proyectos y planes. Entre ambos el presente se escapa sin detenerse. La era digital ha multiplicado esa sensación. La información circula a tal velocidad que el presente se fragmenta. Lo ocurrido hace unos minutos puede parecer antiguo. Lo que se anuncia para mañana se experimenta como inminente. La línea temporal se ha comprimido hasta volverse casi simultánea. A pesar de ello, el cerebro humano mantiene la necesidad de orden. Sigue buscando causa, secuencia y propósito. El tiempo, incluso cuando se acelera, conserva su dirección. En la vida colectiva, esa dirección se traduce en progreso, decadencia o cambio, pero en esencia sigue siendo flujo. La humanidad puede medirlo con relojes cada vez más precisos, pero no puede detenerlo. El tiempo continúa siendo la sustancia de la existencia, el hilo que une la materia, la mente y la memoria en un solo movimiento sin retorno. En el ámbito de la física, el tiempo se desprende de la experiencia humana y se define como una dimensión fundamental del universo. No es un simple indicador de cambio, sino un componente del tejido que forma la realidad junto con el espacio. En la teoría de la relatividad, espacio y tiempo no existen por separado, sino unidos en una sola entidad llamada espacio-tiempo. Cada evento ocurre dentro de ese tejido curvado por la presencia de masa y energía. Cuanto mayor es la gravedad, más lenta transcurre la duración. Este principio, comprobado mediante observaciones astronómicas y experimentos con relojes atómicos, revela que el tiempo no es absoluto. Su fluir depende del lugar y de la velocidad del observador. Un reloj situado en la cima de una montaña avanza ligeramente más rápido que otro ubicado al nivel del mar. En un satélite, el ritmo se altera aún más. Estas diferencias minúsculas, aunque imperceptibles para los sentidos, son esenciales para el funcionamiento de los sistemas de navegación que dependen de la sincronización exacta de señales. Así, la relatividad del tiempo no es una curiosidad teórica,
sino una realidad práctica. En el cosmos, los efectos son más extremos. Cerca de un agujero negro donde la gravedad es inmensa, el tiempo se desacelera hasta casi detenerse. Una partícula que orbita cerca del horizonte de sucesos puede experimentar segundos mientras para un observador distante pasan años. Esa distorsión muestra que el fluir del tiempo no tiene un ritmo universal. En el límite de esas regiones, la diferencia entre antes y después se vuelve difusa. Las leyes que describen el espacio-tiempo dejan de ser continuas y el universo se acerca a un punto donde las ecuaciones pierden significado. En esos extremos, la física busca nuevas descripciones. La mecánica cuántica que rige el comportamiento de las partículas subatómicas introduce una noción distinta del tiempo. A esas escalas diminutas, los eventos no ocurren de manera determinista, sino probabilística. Una partícula puede existir en varios estados simultáneamente hasta que una interacción define su posición y su momento. En este nivel, la secuencia temporal parece reversible. Algunas ecuaciones fundamentales funcionan igual si se invierte la dirección del tiempo. Sin embargo, en el mundo macroscópico, la realidad sigue una flecha irreversible. Esa asimetría entre lo cuántico y lo cotidiano se explica por la entropía. En un sistema cerrado, la energía tiende a distribuirse uniformemente, y esa tendencia define la dirección del cambio. El universo evoluciona desde estados de menor desorden hacia estados de mayor desorden. Esa progresión es lo que los seres humanos perciben como pasado y futuro. En el origen del cosmos, la materia estaba concentrada y ordenada. A medida que se expandió, la entropía aumentó y con ella nació la flecha del tiempo. Esta conexión entre termodinámica y temporalidad sugiere que el tiempo no es una propiedad independiente, sino una consecuencia del cambio energético. Si el universo alcanzara un equilibrio perfecto, el tiempo perdería su sentido operativo. En esa hipotética quietud, no habría sucesos que medir ni transformaciones que registrar. El tiempo necesita del movimiento para existir. En las estrellas, la fusión nuclear convierte hidrógeno en helio, liberando energía y manteniendo la secuencia de eventos. En los planetas, la rotación y la traslación establecen ciclos regulares. En los organismos, las reacciones químicas mantienen la continuidad. En todos los niveles, el tiempo es inseparable del cambio. En la física moderna, el intento de unificar la relatividad y la mecánica cuántica ha generado teorías donde el tiempo puede ser emergente no fundamental. En esos modelos, el espacio-tiempo mismo surge de interacciones más básicas, quizás sin referencia temporal inicial. Algunos enfoques proponen que el universo completo podría describirse sin necesidad de un parámetro llamado tiempo. Sin embargo, cuando la complejidad aumenta, aparece una secuencia efectiva que permite la percepción del antes y el después. De ser cierta esta idea, el tiempo sería un resultado de la organización del universo y no su causa. A pesar de estas teorías, la experiencia cotidiana mantiene la distinción clara entre pasado, presente y futuro. El tiempo medido por relojes y el tiempo vivido por la mente coinciden lo suficiente como para sostener la coherencia del mundo humano. Las leyes físicas proporcionan una base, pero la percepción da sentido. Entre ambas dimensiones se extiende un puente que une la ciencia con la existencia. La física describe el marco, la conciencia lo habita. En esa relación el tiempo adquiere doble naturaleza, es estructura objetiva y experiencia subjetiva. En los laboratorios, los experimentos miden la duración de procesos con una precisión de nanosegundos. En la vida cotidiana, un instante puede parecer eterno o fugaz. Ambos niveles pertenecen al mismo continuo. El universo no distingue entre ellos, simplemente evoluciona. La materia y la energía obedecen a ecuaciones que sin saberlo narran la historia del tiempo. En su vastedad, el cosmos conserva la huella de su nacimiento y contiene en su expansión la promesa de su futuro.
El fluir del tiempo no es una corriente que pasa por el universo, sino el propio movimiento del universo. Al transformarse, en el nivel cósmico, el tiempo adquiere una escala que trasciende toda medida humana. El universo, en su expansión constante, marca su edad mediante la distancia que la luz ha recorrido desde los primeros instantes de su formación. Esa luz que aún viaja por el espacio es la evidencia más antigua del tiempo mismo. El fondo cósmico de microondas, una radiación débil que impregna todo el cielo, representa el eco de un momento en que el universo tenía apenas unos cientos de miles de años. En ese periodo la materia se enfrió lo suficiente para permitir que los átomos se formaran y la luz pudiera moverse libremente. Desde entonces, cada fotón que cruza el vacío transporta información sobre el pasado. Observar una galaxia lejana es mirar atrás en el tiempo. Las imágenes obtenidas por los telescopios muestran cómo eran las estrellas cuando la luz que emiten comenzó su viaje hace miles de millones de años. En el cosmos la distancia y el tiempo son equivalentes. El universo visible no es una instantánea del presente, sino un mosaico de edades superpuestas. Algunas regiones muestran el pasado remoto, mientras otras revelan el estado actual. El tiempo en la escala cósmica no fluye de manera uniforme, se expande junto con el espacio. La relatividad general describe cómo la curvatura del espacio-tiempo se modifica con la densidad de energía. En los primeros instantes la expansión era rápida y turbulenta. A medida que la materia se dispersó, el ritmo se suavizó. Hoy las observaciones indican que esa expansión se acelera debido a una fuerza llamada energía oscura, cuya naturaleza aún se desconoce. Esa aceleración implica que el tiempo futuro será distinto del pasado, más dilatado y silencioso. Las galaxias se alejarán unas de otras hasta que el universo observable quede aislado. En ese horizonte final, cada región quedará sola en su propio espacio-tiempo, incapaz de recibir señales de las demás. El tiempo cósmico en ese escenario continuará, pero sin testigos que lo midan. La evolución de las estrellas también refleja el paso del tiempo en el universo. Las más masivas viven rápido y mueren jóvenes explotando en supernovas que dispersan elementos pesados. Las más pequeñas arden lentamente durante miles de millones de años. Cada generación de estrellas enriquece el medio interestelar con nuevos componentes, permitiendo la formación de planetas y eventualmente de vida. Así el tiempo estelar se mide en nacimientos y extinciones. El ciclo no es eterno, pero su escala excede cualquier duración terrestre. Cuando las estrellas más antiguas se apaguen, el universo entrará en una etapa dominada por la oscuridad. Los agujeros negros absorberán la materia restante y lentamente liberarán su energía mediante radiación. Este proceso descrito por la física teórica podría durar números tan grandes que desafían toda comprensión. En ese futuro remoto el tiempo continuará, pero sin estructuras complejas. Será un fluir sin eventos, una duración sin cambio perceptible. Sin embargo, incluso en ese destino la flecha del tiempo persistirá guiada por la entropía que avanza hacia la uniformidad absoluta. En la actualidad, los astrónomos utilizan la luz para reconstruir la cronología cósmica. Al medir el desplazamiento al rojo de las galaxias, determinan su distancia y con ella el tiempo que la luz ha tardado en llegar. Cada observación es una lectura directa del pasado. Los cúmulos de galaxias muestran etapas intermedias de evolución y los agujeros negros supermasivos en sus centros actúan como relojes naturales. Su actividad revela procesos que abarcan millones de años. A través de ellos el universo se convierte en un archivo dinámico donde el tiempo se puede leer en distintas escalas. Las nebulosas formadas por gas y polvo iluminado por estrellas cercanas son ejemplos visibles de esa duración. Se expanden lentamente, modificando su forma a lo largo de siglos.
Lo que hoy se observa cambiará imperceptiblemente en la vida de un ser humano, pero de manera significativa en milenios. Esa lentitud crea la ilusión de permanencia. El tiempo cósmico, al operar en magnitudes tan vastas, parece inmóvil, aunque en realidad todo se transforma sin cesar. En la superficie de los planetas los cráteres conservan la memoria de impactos ocurridos hace millones de años. Esas cicatrices son la escritura del tiempo sobre la materia. En la Tierra la erosión borra lentamente esas huellas, pero en la Luna o en Marte permanecen casi intactas. Cada marca es un instante congelado, una prueba de que el universo conserva su historia en formas materiales. A medida que la ciencia avanza, la comprensión del tiempo cósmico se amplía. Los modelos actuales sugieren que el universo podría no tener un principio único, sino ciclos de expansión y contracción. En ese caso, el tiempo no sería una línea, sino una serie de oscilaciones eternas. Sin embargo, hasta ahora las observaciones apoyan la idea de un origen definido, un punto donde espacio y tiempo emergieron juntos. Esa frontera inicial conocida como el momento cero sigue siendo el misterio más profundo. En el límite de lo observable, el tiempo y el espacio se confunden. Todo lo que existe se mueve dentro de ese marco en expansión. Las estrellas, los planetas y la vida misma son expresiones locales de un proceso general que nunca se detiene. El universo entero, desde su nacimiento hasta su destino final, es la manifestación del tiempo en su escala más vasta. En la escala cuántica, el tiempo se vuelve incierto y discreto, una secuencia de posibilidades más que un flujo continuo. Las partículas subatómicas no siguen trayectorias definidas, sino que existen en estados múltiples, hasta que una observación o interacción las fija. En ese nivel, el antes y el después pierden su significado habitual. Las ecuaciones que describen el comportamiento de los electrones, protones y fotones no distinguen una dirección temporal preferente. La flecha del tiempo aparece solo cuando muchas partículas interactúan, cuando la complejidad genera irreversibilidad. La física cuántica muestra que el universo en su base más profunda podría no conocer el tiempo tal como los humanos lo experimentan. En un laboratorio, los experimentos con partículas revelan que el intercambio de energía puede parecer simultáneo. Un fotón puede ser emitido y absorbido en un intervalo tan pequeño que la noción de duración deja de aplicarse. A esa escala, la realidad se describe mediante probabilidades y no mediante eventos secuenciales. El tiempo entonces se convierte en una propiedad estadística que emerge del promedio de muchas interacciones. Algunos científicos proponen que el tiempo podría nacer del entrelazamiento cuántico, ese fenómeno en el que dos partículas comparten un estado común sin importar la distancia que las separa. Si el estado de una cambia, la otra responde de inmediato como si la distancia y la duración no existieran. Esa instantaneidad desafía la noción clásica de causa y efecto. En el mundo cuántico, la información puede propagarse sin atravesar el espacio ni requerir tiempo medible. Sin embargo, en los sistemas macroscópicos, donde intervienen miles de millones de partículas, la decoherencia destruye esa simultaneidad. El orden estadístico recupera la dirección temporal y la realidad vuelve a comportarse de modo irreversible. De ese contraste entre micro y macro surge una paradoja fundamental. El tiempo podría no ser una característica básica del universo, sino una consecuencia de la pérdida de información. Cuando un sistema cuántico se vuelve complejo, el aumento de entropía genera la sensación de un pasado y un futuro diferenciados. Esa transición aún no comprendida por completo une la física de lo diminuto con la del cosmos. En la escala humana, esa conexión permanece invisible. Ninguna percepción puede captar el instante cuántico. Sin embargo, cada átomo del cuerpo y cada reacción química que lo sostiene obedecen a esas leyes. El tiempo biológico, por tanto,
es la expresión organizada del tiempo cuántico. Las enzimas que catalizan procesos metabólicos dependen de la disposición de electrones, y esas interacciones ocurren en intervalos tan breves que escapan a la intuición. Aún así, el resultado acumulado se manifiesta como ritmo vital. En los circuitos electrónicos el tiempo se mide en nanosegundos, pero en la estructura de la materia, los procesos cuánticos son millones de veces más rápidos. A esa velocidad, el universo parece inmóvil, una oscilación continua entre estados posibles. La materia no se transforma de forma gradual, sino mediante saltos discretos. Los electrones cambian de nivel energético, sin recorrer el espacio intermedio. Esos saltos que se producen en fracciones diminutas de segundo son los latidos invisibles de la realidad. Si se pudiera observar el universo a esa escala, el tiempo dejaría de ser un río para convertirse en una sucesión de destellos. La mecánica cuántica también plantea la posibilidad de que el tiempo sea reversible en sus fundamentos. Las ecuaciones permiten que las partículas evolucionen hacia adelante o hacia atrás sin contradicción matemática. Sin embargo, la observación impone una dirección única. Una vez que se mide un sistema, su estado queda fijado, y el pasado se diferencia del futuro. La irreversibilidad aparece en el acto de registrar la realidad. En ese sentido, el tiempo podría depender de la conciencia, no en un sentido místico, sino físico. La medición al colapsar las posibilidades genera una secuencia. Sin observador, el universo cuántico sería un conjunto de superposiciones sin orden. Algunos teóricos sugieren que la realidad entera se actualiza continuamente mediante este proceso y que el tiempo emerge del flujo de esas actualizaciones. Cada evento, cada observación sería un paso en la construcción del presente. En los aceleradores de partículas, los científicos intentan reproducir las condiciones del universo primitivo. Al colisionar núcleos a velocidades cercanas a la de la luz, recrean energías que existieron en los primeros microsegundos tras el origen del cosmos. En esos experimentos las leyes del tiempo se tensan. Las partículas se forman y desaparecen en intervalos tan breves que parecen desafiar la duración. En ese entorno los relojes humanos pierden sentido. Solo las probabilidades estadísticas pueden describir lo que sucede. De esa aparente inestabilidad emerge la materia estable que compone el mundo cotidiano. El tiempo entonces puede entenderse como la consecuencia de la persistencia. Solo aquello que dura más que sus fluctuaciones adquiere historia. A escalas cuánticas casi nada dura lo suficiente. A escalas humanas casi todo lo hace. En ese puente entre lo efímero y lo estable se forma el tiempo percibido. El universo entero podría estar sustentado sobre procesos que ocurren en una sucesión de instantes sin continuidad, y sin embargo, para la mente que los integra, el resultado es una corriente suave e ininterrumpida. El tiempo cuántico invisible y fragmentario sostiene el tiempo continuo del mundo visible. En cada segundo que pasa, millones de transiciones ocurren en silencio, tejiendo la duración que los seres humanos llaman realidad. En el límite de la comprensión científica, el tiempo se aproxima a su naturaleza más abstracta. Las teorías que intentan unificar la gravedad con la mecánica cuántica proponen que el tiempo podría no existir en los niveles más fundamentales de la realidad. En ese dominio, las ecuaciones no describen sucesos ordenados, sino relaciones entre estados. Lo que se percibe como duración podría ser una ilusión emergente, resultado de la interacción entre sistemas que almacenan información. En algunos modelos, el espacio y el tiempo se originan simultáneamente a partir de una red de conexiones elementales, una especie de tejido discreto, donde cada nodo representa una posibilidad de interacción. Cuando el número de nodos crece y las conexiones se multiplican, aparece la continuidad aparente del espacio-tiempo. El tiempo entonces no fluye, se construye. Cada cambio en el patrón de relaciones genera la sensación de movimiento temporal.
Esta visión no contradice la experiencia cotidiana, pero la reinterpreta. Lo que los humanos llaman pasado, presente y futuro serían diferentes configuraciones de un mismo entramado. El universo completo podría existir de manera simultánea y el fluir sería solo la manera en que una conciencia limitada recorre ese conjunto. Desde la perspectiva de la física, esa posibilidad no elimina el tiempo medible, solo lo redefine como fenómeno emergente. La experiencia humana sería una lectura parcial de una estructura temporal. En las cosmologías cuánticas, el tiempo podría haber comenzado cuando la densidad de energía del universo permitió la aparición de procesos irreversibles. Antes de ese umbral, no habría una secuencia reconocible. La pregunta ¿por qué existe el tiempo? Se transforma entonces en otra, ¿por qué existe el cambio? En el fondo, ambos conceptos son inseparables. No puede haber tiempo sin transformación, ni transformación sin diferencia. En las regiones donde la materia se mantiene en equilibrio absoluto, el tiempo se desvanece. Un sistema perfectamente estable no necesita avanzar. Su estado contiene toda la información posible. En la realidad observable, ese equilibrio nunca se alcanza. La asimetría entre orden y desorden mantiene el flujo activo. La entropía al aumentar impulsa el devenir. En los agujeros negros el tiempo se curva hasta casi desaparecer. La teoría predice que la información que entra en ellos no se pierde por completo, sino que se conserva en una forma codificada en su superficie. Esa hipótesis sugiere que el universo podría funcionar como un holograma, donde cada región del espacio contiene la información total distribuida en una dimensión menos. Si eso es cierto, el tiempo que se percibe en el interior sería una proyección de relaciones estáticas. En un holograma, la imagen parece moverse, pero su estructura no cambia. El tiempo desde esa perspectiva sería la interpretación de una secuencia de datos. Las implicaciones de esta idea son profundas. El universo podría no evolucionar realmente, sino que la conciencia recorre sus configuraciones como quien pasa las páginas de un libro. Sin embargo, para los sistemas que existen dentro de esa estructura, la sensación de fluir es real e inevitable. La termodinámica sigue actuando, la entropía sigue creciendo, y la causalidad mantiene su sentido. En las simulaciones numéricas, algunos modelos muestran que la aparición del tiempo está ligada a la complejidad. Cuando un sistema contiene muchas partes interdependientes, el registro de cambios genera memoria, y la memoria produce la noción de secuencia. El tiempo emerge de la capacidad de recordar diferencias. Sin memoria no hay pasado, sin anticipación no hay futuro. El cerebro humano, al funcionar como un sistema de alta complejidad, reproduce este principio. Cada pensamiento es una comparación entre estados anteriores y posibles. Así la mente repite en su escala el mismo proceso que da origen al tiempo en el universo. En la frontera entre la física y la filosofía, algunos investigadores sostienen que el tiempo no es algo que transcurre, sino algo que se observa. En esa visión el presente no avanza, simplemente cambia el punto desde el cual se contempla la totalidad. Los instantes no desaparecen, coexisten. La secuencia surge del movimiento del observador a través de esa estructura. Desde esa perspectiva, la muerte no sería un fin temporal, sino un cambio de posición dentro de la totalidad atemporal. Aún así, esa interpretación no puede probarse. El tiempo experimentado sigue siendo irreversible. Cada átomo se desintegra, cada estrella envejece, cada pensamiento sucede a otro. La irreversibilidad es la marca visible de un universo que, aun si fuera estático en su esencia, se percibe dinámico desde dentro. En el límite del conocimiento, la ciencia se encuentra con la frontera de la intuición. La mente humana construida para reconocer patrones en la duración no puede imaginar un mundo sin tiempo. Incluso al intentar negarlo, lo utiliza. El pensamiento mismo es secuencial.
Por ello, aunque la física proponga modelos sin tiempo, la experiencia continúa afirmándolo. Tal vez el tiempo no sea una sustancia ni una dimensión, sino una relación entre memoria y cambio. Tal vez sea la forma en que el universo se reconoce a sí mismo en su perpetua transformación. En esa paradoja reside su misterio. El tiempo puede ser ilusorio, pero nada puede existir sin él. En los confines de la comprensión humana, el tiempo se revela como un reflejo de la propia existencia. Desde el nacimiento del universo hasta la conciencia individual, todo lo que ocurre está tejido por su presencia invisible. La duración medida en relojes o sentida en la mente es la forma en que la realidad se expresa. El tiempo no es una sustancia que fluye, sino la huella del cambio que lo sostiene. Sin movimiento, sin transformación, no habría pasado ni futuro, solo un presente inmóvil y eterno. Sin embargo, ese estado absoluto nunca se alcanza. La energía se transforma sin cesar, las partículas interactúan, los cuerpos envejecen, las estrellas arden y mueren. Cada uno de esos procesos alimenta la continuidad del tiempo. En la escala humana esa continuidad se percibe como biografía. El cuerpo crece, madura, se desgasta y desaparece mientras la mente conserva el registro de su tránsito. La memoria construye la identidad temporal. Recordar es existir, en extensión unir lo que fue con lo que todavía es. El pasado no se conserva fuera de la conciencia, sino en la estructura de las cosas, en los huesos, en los árboles, en las rocas, en la luz que viaja desde las galaxias lejanas. Cada objeto contiene la evidencia del tiempo que lo ha modelado. En ese sentido, el universo entero es un archivo de duraciones. La materia no olvida. Los átomos que componen un cuerpo humano han formado parte de estrellas, mares y montañas. Cada uno ha experimentado miles de transformaciones antes de llegar al presente. Así el tiempo no solo une los eventos, también conecta todas las formas de existencia. En la percepción cotidiana el tiempo se divide en unidades, segundos, minutos, horas, días. Pero esas divisiones son invenciones. El universo no las conoce. Su fluir no tiene intervalos ni pausas. La naturaleza no cuenta, solo cambia. Las estaciones se suceden, las mareas regresan, los ciclos planetarios repiten su movimiento sin necesidad de números. Los humanos introducen el orden para comprender la continuidad. Al medir creen dominar, pero solo observan fragmentos de un proceso infinito. La ciencia ha refinado esa medición hasta escalas inimaginables. Los relojes atómicos registran variaciones menores que una milmillonésima de segundo. Sin embargo, incluso en esa precisión, el tiempo sigue siendo relativo. Depende de la velocidad de la gravedad de la energía. No existe un presente universal que abarque todo el cosmos. Lo que para un observador es un instante, para otro puede ser una eternidad. Esa relatividad convierte el tiempo en un fenómeno local. Cada punto del universo tiene su propio compás. En esa diversidad la unidad se mantiene, todo cambia, pero el cambio mismo permanece. En la mente humana el tiempo se experimenta como fluir lineal, pero en el nivel cósmico podría ser una estructura cerrada. Algunas teorías sugieren que el universo podría expandirse, detenerse y contraerse en ciclos interminables. En ese modelo el tiempo se repetiría sin repetir los mismos estados. Cada ciclo sería una versión nueva de la totalidad. Otras teorías sostienen que la expansión continuará hasta la disolución final. En ambos casos la esencia es la misma, el cambio no se detiene. El futuro, sea cual sea, no será una ausencia de tiempo, sino una transformación diferente. En el pensamiento humano esa inevitabilidad genera preguntas. ¿Existe un comienzo real o solo una transición? ¿El tiempo tuvo un origen o es tan antiguo como la posibilidad misma del cambio? Ninguna respuesta definitiva parece suficiente. La ciencia describe cómo evoluciona el tiempo, pero no por qué existe. Su origen podría estar fuera del alcance de la razón, en una región donde causa y efecto se confunden.
Allí la idea misma de antes y después pierde sentido. Sin embargo, en la experiencia cotidiana, el tiempo conserva su claridad. La vida ocurre entre un nacimiento y una muerte, entre un amanecer y un ocaso. En ese intervalo se despliega la totalidad de lo que puede ser comprendido. Cada respiración, cada palabra, cada pensamiento pertenece a esa franja efímera que se extiende entre dos desconocidos. En ella, los humanos crean memoria, arte, ciencia y significado. Todo lo que hacen es un intento de fijar el paso del tiempo, de prolongar el instante que se escapa. Pero el tiempo no puede ser retenido, solo observado. Es el espejo donde la existencia se reconoce y se desvanece. En la naturaleza, el tiempo no busca propósito. La lluvia cae, los ríos erosionan las montañas, se desmoronan, las estrellas nacen y mueren. Todo ocurre sin intención pero con orden. La humanidad al contemplar ese orden lo convierte en historia. Cada observación, cada descubrimiento añade una capa de comprensión a la duración. El tiempo que parecía un enemigo se revela como aliado, sin él no habría evolución, ni pensamiento, ni conciencia. El fluir del tiempo es la condición de la vida y también su límite. En última instancia, el universo no se mueve a través del tiempo. El tiempo es el movimiento del universo. En esa verdad simple y vasta se cierra el recorrido desde la expansión cósmica hasta la percepción humana. Todo lo que existe participa de un mismo flujo continuo, silencioso y eterno. El tiempo no termina, solo cambia de forma. Desde el origen del universo hasta la conciencia humana, su fluir ha tejido toda existencia sin pausa ni propósito. Cada átomo, cada estrella, cada pensamiento forma parte de su continuidad. La materia que hoy compone un cuerpo fue polvo estelar, partícula errante, roca, agua y aire, antes de transformarse en vida. Ese tránsito es la historia del tiempo hecha sustancia. Nada se pierde, solo se modifica. En esa transformación constante el universo respira. La expansión que comenzó hace miles de millones de años continúa, y con ella el ritmo que sostiene todo lo que existe. Las galaxias se alejan, las estrellas arden, los mundos giran y los seres piensan, todos sujetos al mismo compás invisible. El tiempo no distingue entre grande y pequeño, entre cósmico y humano. En su fluir cada escala participa del mismo devenir. En los confines del espacio, la radiación antigua todavía viaja llevando consigo el eco del primer instante. En el interior de un cerebro, los impulsos eléctricos repiten esa secuencia en miniatura. Ambos son manifestaciones de una misma ley, nada permanece inmóvil. La vida, como el universo, depende de esa incesante variación. Nacer, crecer y morir son fases del mismo proceso que impulsa a las estrellas a encenderse y extinguirse. En ese sentido, el tiempo no es enemigo de la vida, sino su condición. Sin él no existiría el cambio, y sin cambio la existencia sería imposible. Cada respiración es una afirmación de esa verdad. La humanidad, consciente de su finitud, intenta fijar el paso del tiempo en símbolos. Construye relojes, escribe historia, crea arte y ciencia, todo para entender la corriente que la arrastra. Pero el tiempo no se deja poseer. Ninguna medida lo agota, ninguna palabra lo contiene. Solo puede observarse mientras sucede. En cada instante que se vive, el universo entero continúa su expansión. Lo que los sentidos perciben como presente es apenas un cruce de millones de procesos que comenzaron mucho antes. El pasado sigue existiendo en las consecuencias que dejó y el futuro se prepara en los efectos que aún no se revelan. En esa continuidad sin principio ni fin, la existencia encuentra su lugar. El tiempo no necesita ser comprendido para cumplirse. Su fluir es absoluto, pero su experiencia es relativa. Cada ser lo percibe de manera distinta según su ritmo, su memoria y su energía. Para el cosmos, un siglo es un parpadeo. Para un ser humano, una vida entera. Esa diferencia no separa, une.
Todo ocurre dentro del mismo marco temporal, que aunque infinito se expresa en formas finitas. En el silencio del espacio, en el murmullo de la tierra, en el pensamiento que intenta entenderlo, el tiempo permanece. No tiene dirección ni propósito, solo continuidad. La materia cambia, la energía se transforma, la vida aparece y desaparece, pero el fluir sigue. En la vastedad del universo y en la brevedad de la mente, el tiempo sostiene el equilibrio entre lo que fue y lo que será. Su verdadera naturaleza no es la de un río que corre, sino la de un océano inmenso, donde todo movimiento forma parte del mismo pulso. Al comprenderlo, la mente se aquieta. No hay lucha contra su paso, solo aceptación. El tiempo no roba entrega. Cada instante vivido es una manifestación de su generosidad, un fragmento del infinito hecho presente. Cuando la conciencia cesa, el flujo continúa indiferente y sereno. El universo seguirá transformándose, repitiendo su ritmo sin final. En esa certeza se encuentra la paz. El tiempo no destruye, solo transforma. Todo lo que existe, visible o invisible, participa de su corriente eterna.